Muy bien, agradecemos a doña Sandra Pavés Avendaño por su presentación. Reiterar el tema de las preguntas. Ustedes tienen unas tarjetas en sus carpetas, pueden escribir sus preguntas que van a ir siendo retiradas durante el seminario para después compartirlas en el panel que vamos a tener al finalizar el seminario. A continuación, también importante, la siguiente presentación será en inglés, por lo que les vamos a invitar a ocupar sus equipos traductores, por favor. Vamos a invitar a continuación al profesor Christopher Chapman. Él es director del Centro Robert Owen para el Cambio Educativo de la Universidad de Glasgow. Él, a continuación, nos va a realizar la presentación que se titula Liderando dentro, entre y más allá de las escuelas, creando mejoramiento en red para todos. Así que le damos la bienvenida entonces al profesor Christopher Chapman. Ok, buenas tardes y primero que todo, muchísimas gracias a Carmen y a su equipo por invitarme a Santiago y compartir algunas de las experiencias de un pequeño país bastante lejos y también aprender de algunos de los excelentes líderes mundiales que han trabajado acá en Chile. Ha sido realmente absoluto ser parte de conversaciones sobre cómo desarrollar redes y un enfoque a las redes para la mejora en escuelas. Y ya pasé la mitad de mi presentación. Ustedes piensan que es difícil para ustedes con traducción. Yo ni siquiera entiendo cómo funciona el tema de las diapositivas. Así que vamos a ver cómo funciona. Lo que quiero hacer realmente en el tiempo que tengo es 4 cosas realmente. Quisiera darles una visión general de algo de evidencia empírica, de prácticas generales en Escocia y luego también avanzar y darles una discusión sobre por qué debiésemos colaborar entre las escuelas y fortalecer las redes entre colegios. Y tal vez lo más importante es dentro y hacia afuera. Lo voy a explicar mejor cuando lleguemos a esa parte de la presentación. Pero primero quiero hablarles sobre la parte del programa de mejoramiento en la red, que es un programa de 3 años en Escocia, y compartir algunas de estas lecciones y compartir algunas de las lecciones a partir de Escocia con ustedes. Así que tengo muchísima suerte en mi trabajo. Puedo viajar y puedo ver muchos sistemas educacionales, pero lo que realmente me impacta con respecto a visitar diferentes países y ver diferentes sistemas de escuelas es lo similares que son muchos de estos sistemas y lo diferentes que son. Si tomamos esta primera diapositiva, esto es en el centro de Moscú. Y pueden verlo al ver la fotografía, que no hay una gran sorpresa, pero fuera del signo tienen varias salas de clase, varios pasillos, aproximadamente son 3 pisos, entonces los puedo llevar a Vietnam. También se ve similar en superficie, un edificio de 3 pisos, un espacio comunitario exterior, y esta vez también nos acercamos un poco más a casa. Este es un colegio que encontré, el Colegio San Lucas. No sé si hay gente de ese colegio aquí, pero nuevamente, yo no sé qué pasa con el tema de los 3 pisos. No estoy sugiriendo que todos los colegios tienen 3 pisos, pero nuevamente tenemos 3 pisos y un área comunitaria en interior, exterior. Nos acercamos más a mi casa. Esto es de hecho la visión de mi ventana, de mi cocina, y van mis 2 hijos mayores a esa escuela que queda al frente, nuevamente, 3 pisos. Es como raro, ¿no? Da miedo.
Pero sí, el espacio para jugar afuera, fútbol, yo escucho que acá es algo importante para su nación, pero es lo mismo en el Reino Unido también. Y Escocia también juega con Inglaterra, va a jugar el viernes en la noche. Y sí, hay algunas lealtades divididas, les digo al tiro, en nuestra casa también. Así que hemos visto imágenes de colegios aquí, en sistemas muy diversos. Y se ven muy similares en la superficie, pero nosotros entendemos como líderes, como profesionales, el aprendizaje y el liderazgo en el aprendizaje es muy conflictivo y no podemos ver en diferentes lugares y en diferentes sistemas. Pero vamos a entrar un poco a las salas de clases. Esto es en Boston, Charter School, y pueden ver la pizarra blanca, las grandes expectativas, ¿no? Todos estamos familiarizados, el despliegue de toda la habitación, podemos ver los escritorios en pares que miran hacia adelante. Y ahora vamos a una clase en Moscú. Es una clase en inglés, pero el profesor al frente enseñando una manera bastante tradicional y el mejor arreglo, la verdad. Creo que nos queremos ver a nosotros como personas muy innovadoras, ¿no? Como que hacemos muchas cosas radicales en las salas de clase, pero la verdad es que yo viajo por todo el mundo y la educación en general es bastante tradicional. Por ende, de muchas maneras hay varias similitudes, pero definitivamente hay ciertas diferencias. Finalmente los voy a llevar a Uganda, que es un ejemplo bastante extremo de todos los sistemas que hemos visto. Tienen cierto nivel de recursos. Aquí vemos algo bastante diferente, pero hay similaridades. Hay escritorios donde el profesor se sienta o se para frente a los estudiantes y los niños están en el piso. Obviamente lo que es bien oscuro en esta fotografía, en Chile y en Escocia, tenemos contrastes similares en términos de la educación que ocurre en nuestros centros y en las comunidades. Así que nuevamente muchas similaridades, pero también muchas diferencias. El punto que realmente quiero hacer, antes de seguir con la presentación, es que lo que es muy seductivo al mirar diferentes sistemas educacionales y hacer comparaciones globales y tratar de replicar qué es una práctica efectiva en el mundo, las similaridades y las diferencias que observamos significa que algunas cosas funcionan o viajan mejor que otras. Y me gustaría que reflexionáramos en el contexto escocés, que es igual de diferente que el contexto inglés, que el contexto chileno, por cierto. Y realmente es desafiante para poder ver qué lecciones o implicaciones se pueden sacar de estas experiencias que he mencionado de algunos ítems. Y quiero que pensemos sobre cómo pueden relacionarse o cuáles son las implicaciones para sus escuelas, para sus salas de clases y su educación. Porque hay cosas que voy a decir que van a resonar y van a viajar mucho y van a ser importantes y otras cosas no. Así que continuemos y pensemos en esa sala de clases escocesa. Esta es una. Y estoy viendo, es fácil cuando tengo fotografías para seguir las diapositivas, pero lo que quiero hacer aquí es mostrarles un poco. Es una población de 5,5 millones aproximadamente 673,000 estudiantes, y las minorías étnicas solamente son un 6% de la población escolar, así que bastante homogéneo en términos de población. Tenemos 2,5 escuelas en términos de población que se distribuyen el cinturón central que va de la capital al este y Glasgow de la capital al oeste, y luego tenemos algunos pueblos pequeños y escuelas bastante dispersas, algunas solamente tienen 1 o 2 pupilos de hecho, así que es un centro un espacio bastante diverso. Tenemos muchísimos profesores, más de 15,000, y la educación se arregla en 32 distritos escolares, y eso es algo que pueda salir tal vez en el panel. También en los últimos 10 años hemos pasado bastante tiempo desarrollando el currículum de excelencia de educación, que ha sido bastante renombrado en el mundo y ha sido bastante innovador y revolucionario, un currículum bastante revolucionario, una currícula que va en áreas bastante diferentes, haciendo enlaces muy fuertes, y es temático de alguna manera en sus bases. Así que voy a compartir con ustedes algo de evidencia empírica de 2
escuelas secundarias escocesas. Cada una de ellas tiene 40 profesores, aproximadamente 100 estudiantes, ubicadas cerca en una gran ciudad, y analizamos la frecuencia de las interacciones de los profesores en estas escuelas en 3 áreas claves realmente: aprendizaje y enseñanza, oportunidades de aprendizaje y también las investigaciones. Y si miramos a la escuela A, no voy a ver esto, pero vemos toda una red de aprendizaje. Hay interacciones entre que los profesores hablan sobre aspectos generales de aprendizaje y enseñanza, pero lo que vemos, si es que miramos en más detalle en escuelas secundarias o de educación secundaria, es un currículum. Estoy buscando los diferentes temas, pero vemos grandes departamentos, grandes construcciones de departamentos. La matemática, el departamento de matemática, vamos a pasar algo de tiempo hablando sobre matemática, pero no quiero pasar mucho tiempo hablando sobre el departamento de ciencias, por ejemplo. Ustedes puede que piensen que tiene que ver si es que estamos desarrollando un currículum coherente entre las escuelas. Y podemos ver que el liderazgo senior, los profesores y los 3 encargados son centrales en esta red. Es bastante densa y hay varias interacciones. Y si continuamos y pensamos sobre la escuela B, similar, un patrón bastante similar. No estoy sugiriendo que esto sea estadísticamente generalizable, pero sin embargo es muy interesante con respecto a pensar cómo la colaboración en general ocurre dentro de las escuelas. Los 2 círculos azules son el apoyo, el soporte de aprendizaje, el personal, y nuevamente tenemos los encargados, los sostenedores, coordinando y administrando. Nuevamente una estructura departamental muy profunda. Y si hablamos sobre las interacciones que están ocurriendo específicamente, que son tan específicas, podemos ver que tenemos departamentos que comienzan a fluir y definitivamente no están comunicados en esos temas. Así que lo que quiero enfocar es una imagen de trabajar relativamente tradicional. Los profesores se comunican, colaboran con otros profesores dentro de sus propios departamentos y no realmente tienen que dividir estos departamentos con límites, que es lo que ocurre mucho, ¿no? Es lo que se ha visto en la literatura, trabajando entre límites de los departamentos. En la escuela B es lo mismo, la misma situación. Y lo que encuentro en especial fascinante aquí es que los líderes senior se comunican, ahí están, hablando de aprendizaje y enseñanza, pero solamente con profesores de sus propios temas específicos, sus ramos específicos. Y hay algo que no hemos mencionado aún, que es la importancia de la geografía física de la escuela. Esta red social definitivamente hace espejo de la parte física, geográfica de la escuela, del apartamento, el área creativa. Hay ciertas separaciones, hay un gimnasio que está separado. Así que no debiésemos subestimar la importancia de la geografía y la colaboración también. Y si vamos al liderazgo, las oportunidades de liderazgo, vamos a ver que la red se vuelve muchísimo menos densa, definitivamente menos comunicación e interacción que ocurre en oportunidades de liderazgo. Y tenemos toda una sección, todo un personal que está aislado aquí y que no tiene ningún tipo de interacción con nadie con respecto al desarrollo de liderazgo. El segundo, el mismo, ¿no? Perdón. Pero la misma situación en la escuela B. Nuevamente, 5 a 6 personas del personal que no tienen comunicación, interacción, conversaciones sobre desarrollo de liderazgo. Necesito traducción del título de esa diapositiva. Perdón, aquí tenemos indagación profesional, la red más densa, no hay una estructura departamental
que al parecer hay algún tipo de entusiasmo, de involucración y participación. Esto ocurrió 12 años después de que los profesores decidieran hacer informes que estuviesen asociados a inversión significativa y asociaciones con indagación. Y vemos la misma situación para la escuela B. Así que lo que quiero hacer es presentarles una imagen que el jardín no tiene las rosas más rojas como pensábamos, ¿no? Aquí, a pesar de décadas de promover colaboración, redes, tener desarrollo de líderes e indagación de profesionales, hay muchísimo trabajo que tenemos que hacer. Entonces, si comienzan a pensar en lo que han hecho en las escuelas, son escuelas que son vecinas y hemos mapeado la conexión. Y esto es en enseñanza y aprendizaje en general. Y hay 4 pares de relaciones donde los profesores tienen interacción en estas 2 escuelas. Es decepcionante, ¿no? Decepcionante lo diría. Pero lo que yo sugiero es que ese es el tipo de estructura que debiésemos buscar. Aquí tenemos 2 escuelas primarias y vemos la densidad de la red. Esto es cómo 2 escuelas han colaborado para desarrollar, y si es en la práctica, en principalmente 5 áreas, usando matemática como una metodología, y podemos ver la diferencia entre estas 2 imágenes. Y lo que quiero hacer aquí es presentarles una discusión sobre por qué debiésemos pensar en desarrollar una red más fuerte de esta forma. Y la discusión realmente es algo como esto. Hay una necesidad de fortalecer mucho más la colaboración entre y más allá de las escuelas, y la indagación se puede utilizar para traer una ventaja crítica a estas nuevas prácticas y a estas nuevas formas de trabajar. Lo podemos ver desde una perspectiva crítica y no podemos no podemos hacer esto dejando que 1000 flores florezcan. Necesitamos una coordinación con liderazgo para poder optimizar y mejorar los esfuerzos. Y si vamos a alcanzar esto, tenemos que repensar los roles y responsabilidades requeridos y establecer todos los activos de nuestro sistema educacional, no solamente pensando en desarrollar la práctica de los profesores a nivel de profesores y de aprendizaje en esa interfase. Por ende, ¿qué se puede hacer? ¿Cómo se podría ver esto? Si pensamos en el aprendizaje profesional y preparar a los profesores para trabajar en estos diferentes límites dentro de las escuelas, entre escuelas y más allá, y promover el poder potencial que existe fuera de las escuelas y del sistema educacional, puede que podamos tal vez tener un impacto en el resultado de los estudiantes y mejorar la obtención para todos los niños. Por ende, cuando estamos hablando de redes en las escuelas, estoy hablando de colaboración de escuelas y desarrollar estas relaciones que vemos principalmente entre escuelas a partir del análisis de redes. Y cuando hablamos de desarrollar relaciones entre las escuelas, realmente se relaciona con la presentación anterior, cómo fortalecemos las relaciones que funcionan entre escuelas para promover la colaboración. Y más allá de las escuelas, creo que es tal vez la parte más importante y que no se ha explorado de alguna manera. ¿Cómo enlazamos a las escuelas y las conectamos con la comunidad, con los negocios y con otros activos que existen dentro de este sistema tan amplio? Mi discusión realmente es que dentro de las escuelas existe una gran evidencia basada en lo que funciona. Y vamos a verlo cuando vayamos más allá de las escuelas. Es los principios que están asociados. Podemos ir a las mejoras y la efectividad o los diferentes estudios que se han publicado, y los mismos temas siempre se nombran en la literatura. Creo que quisiera resaltar la importancia del liderazgo aquí, porque esta conferencia es sobre liderazgo, pero dentro de esto, en términos del tamaño de efecto de las prácticas de liderazgo, se relaciona al punto 4. Casi todo es duplicar el aprendizaje profesional, que es lo que tendemos
a poner a un lado cuando los recursos están estrechos, cuando las cosas están difíciles. Es el aprendizaje profesional, que es lo único que jamás debiésemos perder o dejar de lado. Es lo más importante y nos debemos enfocar e invertir en ello. Si pensamos en lo que ocurre entre las escuelas, nuevamente creo que la evidencia es que es menos segura, pero se está desarrollando. Y en las federaciones que sugieren que cuando hace federaciones de escuelas, eso es combinarlas, ¿no? Con un nuevo arreglo gubernamental, vemos un impacto significativo en los resultados GCS. Y esto no ocurre de la noche a la mañana, esto toma bastante tiempo. Y lo otro que es realmente importante es que este es un modelo de transmisión. Hay algo aquí para todos los que están involucrados en la relación. Por ende, es el enfoque de las escuelas con menor obtención. Y aquí también se menciona. Y otra cosa que también es interesante que se mencionó en la investigación es el hecho de que cambiar a estructuras de gobiernos puede ser una pérdida en la red. Hay un importante mensaje aquí. Aquí hay un área donde debemos hacer mayor investigación. Y rápidamente voy a continuar y hablaré sobre más allá de las escuelas. Nuevamente podemos ver que hay desarrollo basado en evidencia en el mundo y hay diferentes cosas que pueden llegar a ser útiles, pero creo que cuando la evidencia con bases disminuye, podemos ver la parte más genérica, pero también existe el potencial de mejorar. Uno simplemente puede mejorar con respecto a lo que ocurre en las clases, sin realmente repensar todo. Y sabemos que la evolución más que la revolución tiende a ocurrir mucho mejor en las escuelas. Así que creo que tenemos que pensar cuidadosamente sobre cómo podemos trabajar juntos para entregar lo que algunos llaman el impacto colectivo, que es realmente una manera de alinear todos los esfuerzos que están ocurriendo para entregar un soporte holístico para el niño a partir de la cuna a Corea o de los 0 a los 18, como también decimos, en Escocia y en varios lugares donde todos están teniendo diferentes direcciones. Hay otros lugares donde las cosas están más fuertes y tenemos a todos tirando de la misma manera, no en silos. No tenemos esta sinergia a veces o interconexión que podríamos obtener de alcanzar un impacto colectivo, donde todos están alineados y todos trabajan juntos. Así que realmente esa es mi discusión. Debemos pensar no de manera independiente, sino que nosotros juntos, como una imagen holística sobre cómo vamos a hacer que nuestro sistema educacional avance, de la situación que tenemos con colaboración ad hoc dentro de los departamentos, en las escuelas y entre escuelas, para ir a un lugar donde tengamos una colaboración sistemática y un enfoque de estructura que cree una diferencia en los resultados de los alumnos. Así que voy a avanzar a la tercera sección del programa y les voy a dar un ejemplo específico hablando sobre las mejoras de las escuelas y el programa de asociación, que es una estrategia colaborativa que es desarrollado en la educación en Escocia hace 4 años atrás. Y realmente lo diseñamos como una estrategia de 13 fases. La primera, en el primer año, es reconocer que las relaciones y la confianza toman tiempo en ser construidos, en especial cuando estás invirtiendo en cambio cultural, más que demandar estructuras, que las cosas se tienen que hacer de manera más auténtica. Tenemos que movernos con la gente y asociar a la gente, si no tendremos una brecha entre lo que estás haciendo al diseñar el programa y lo que ocurre en la vida real. Entonces trabajamos muchísimo para que todos estuviesen alineados con la misma visión y comenzar a confiar y entender para poder alcanzar. En algunos casos hay cierta frustración, por supuesto, de políticos y creadores de política porque no quieren cambiar muy rápidamente y teníamos que entender, ¿no?, esta presión. Pero tuvimos una fuerte discusión que lo que hacemos es construir algo que queremos que sea sostenible y que dure en el tiempo, más que algo que simplemente sea un flash y una explosión que desaparezca. Y hemos visto que esto ocurre con muchas iniciativas, ¿no?, y que se han intentado y que se han testeado, de hecho. En la segunda etapa de la investigación del proyecto,
quisimos invertir muchísimo en extender e incorporar, en especial trabajando con profesores para mejorar el entendimiento del uso de los datos y medir el impacto, porque sabemos que si este modelo va a sostenerse en el futuro, más allá de un periodo de 3 años de financiar el proyecto, tenemos que ver un impacto y un cambio en los resultados. Por ende, tuvimos mucha claridad sobre eso y también pasamos bastante tiempo trabajando con profesores para desarrollar un repertorio de oportunidades, de investigación, y ya sea estudios de lecciones o tal vez un modelo más tradicional, un enfoque más tradicional para investigación y técnicas de indagación. Y luego el tercer año, las políticas, ¿no? Vivimos en un contexto político bastante dinámico en Escocia también. Y en enero, el 2015, el primer ministro anuncia una gran cantidad de inversión de 5 años en el desafío de obtención de educación de calidad. Desafortunadamente, los consejeros académicos senior dijeron que mi posición era muy saludable en términos de involucrar algunos de los principios del programa de asociación y algunas de las lecciones que se habían aprendido a nivel de nación, el enfoque de redes y cerrar esta brecha de obtención. Entonces, de cierta manera, este programa comenzó bastante lento en un periodo de 3 años y tuvo una gran influencia y realmente apoyó la manera en que el sistema pensaba sobre el cambio. Y para mi horror, y hace 2 viernes, en el suplemento de educación había un artículo de 2 páginas que decía: las escuelas no necesitan dinero para cerrar la brecha educacional. Y yo pensaba, wow, mira el impacto, ni siquiera tienen financiamiento. Pero el artículo de alguna manera perdió el punto completamente. Y es interesante el cómo el dinero sí es importante para comenzar y galvanizar, pero si tienes una buena estrategia y piensas cuidadosamente sobre cómo puedes diseñar un programa y tomas esto involucrado con tu trabajo, con los que están entregando el cambio, en vez de simplemente hacerles el cambio, esto se puede sostener y las cosas se pueden hacer muy bien con un costo relativamente bajo. Ahora, la estrategia colaborativa para promover equidad educativa no emergió de la nada. Como ustedes, no hay un gran historial, una gran tradición de indagación profesional y, claro, queremos mejorar la calidad de la educación. Muchísimo lo hemos querido. Desde que yo soy profesor, no solamente desde profesor, sino que toda mi carrera. Y hay una gran cantidad de indagaciones basados en diferentes redes, basados en diferentes modelos en el Reino Unido, en Sudamérica, en Australia. Y aquí podemos ver que en su propia ciudad también hay ciertas estrategias. Entonces, de alguna manera, estamos tratando de sacar toda la evidencia, todas las lecciones aprendidas de nuestro contexto, Escocia, y luego también en el Reino Unido, pero también en el mundo, para realmente aprender y diluir y comunicar ese aprendizaje en diferentes áreas. Que voy a tener que mirar aquí. Lo cierto es que no tengo idea qué dice aquí en la diapositiva. Ustedes realmente me perdieron, pero espero que tal vez ustedes sí los pueden leer. Si no, ahí sí que tenemos un gran problema, ¿no? Entonces, tenemos los 7 principios fundamentales que son más bien una guía, más que recetar lo que hay que hacer. Y para nosotros creemos que esto promueve un valor consistente y asegura un enfoque consistente que se encaje a las necesidades locales y a las capacidades. Por ende, de cierta manera tenemos que aceptar que la diversidad es la norma en algunas de estas redes y estas asociaciones y estrategias, y entendemos que algunas van a ser más fáciles que otras y luego vamos a tener que en ocasiones revertir, a veces dar un paso atrás y buscar algo diferente. Pero fuimos muy claros. Queremos
un rango diverso de estrategias y asociaciones que van de dos o de diferentes asociaciones, una fuerte red, 3 escuelas secundarias en circunstancias muy desafiantes en lugares opuestos del país, uno en el norte y otros tenían un mix de diferentes autoridades locales, otros tenían un mix de escuelas primarias y secundarias o de educación básica y media. Entonces, de alguna manera era bastante flexible. Y la demanda local y la necesidad de una estrategia más que decir solamente escuela A con escuela B y escuela C se van a asociar, pero creo que lo más interesante aquí es que si algo funciona en la educación, como líderes de educación, la gente le va a gustar. Si algo funciona, la gente lo va a querer. Y lo digo desde mi experiencia. Estas 2 escuelas primarias que estaban trabajando en este estudio de elecciones en la intervención en masa, las unimos y pudieron hablar con otras escuelas y otras autoridades locales. Entonces tenemos este movimiento local y práctica orgánica dentro del sistema y realmente es compartir prácticas, pero en el tiempo estas relaciones se desarrollan. Vamos de compartir prácticas a una situación donde tenemos un desarrollo de prácticas en conjunto y eso ayuda a crear nuevas prácticas más que simplemente compartir prácticas existentes. Y para nosotros eso fue muy, muy importante. Y en cuanto al diseño, cada colegio nominaba un equipo que era el impulsor. Eso no es nada nuevo, lo hemos visto en distintos enfoques en el mundo. Y lo que fue único para Escocia fue que teníamos una colaboración entre los investigadores académicos, los colegios comunales y la Agencia de Mejora Nacional en Escocia, que trabajaron como una triada, 3 entidades conectadas en cada alianza, y cada uno traía su punto de vista y un distinto conjunto de conocimientos que podían alimentar al proceso mismo. Y esa combinación de tener estas distintas perspectivas fue muy importante. No se trataba solo de tener un amigo al azar, pero habían expertos muy precisos que ayudaron y trabajaron en esta alianza, junto con eventos regionales, nacionales y locales, donde se compartían ideas y prácticas, como también entregar ese espacio para el desarrollo de prácticas conjuntas, donde los colegios y profesores podrían construir sus nuevas prácticas. Pero no era un solo evento, porque teníamos esta triada que estaba conectada localmente. Había un apoyo continuo entre las redes, así que seguías con el momentum, con la motivación y con el trabajo y el apoyo. Aquí ven, este fue uno de los primeros y no está particularmente muy emocionante, quizás no fue la mejor opción para mostrar, pero hay gente que estaba pegando cosas en el muro y había café, pero el punto es que valoramos aprendizaje profesional como el centro de esto, pero también trabajamos con profesores en la sala para apoyar el desarrollo y de enseñanza y aprendizaje de pequeños o jóvenes o niños. Así que el CIP ha tenido un impacto en cuanto a las políticas y los desafíos y lograr desafíos y cambiar la práctica de nosotros. Y si observan nuestro tercer informe van a poder ver algunos ejemplos de estas mejoras y finalmente impactando los resultados de los niños en Escocia, que es uno de los objetivos. Así que cada una de las colaboraciones e integraciones colaborativas estuvo centrado en abordar educación, inequidad de educación y de los proyectos de los profesores y de mejorar los logros de los niños. Así que en cuanto a impacto
se impactó en múltiples niveles, impactó a las personas en sus resultados, en los profesionales, sus capacidades y habilidades en entender e interpretar datos, liderazgo y las prácticas en aula, ha impactado el sistema apoyando cambio cultural y crear las condiciones para llevar al sistema al próximo nivel y en abordar la brecha de logros. Así que solo voy a empezar a terminar, concluir, destacando algunas de las lecciones claves que ya fueron mencionadas. Y sin sorpresa, el punto clave, tal como, o los intermediarios claves, universidades de Escocia, las comunidades y entidades en aprendizaje, todos jugaron su rol en traer sus conocimientos y activos para apoyar a los líderes y hacer una diferencia para los niños en aula. Un ejemplo práctico sería en nuestro equipo de investigación, estaban disponibles en sus oficinas en la Universidad de Glasgow el segundo martes de cada mes de 2 a 4 y la gente podía ir en persona o llamaban o mandaban correo o por Skype y la gente que está involucrada en el proyecto sabían que había un recurso existente que podían usar. Puede ser de estar a 300 millas de distancia o puede ser, si está un colegio cercano, puedes ir en persona. Pero ese ejemplo es un ejemplo de apoyo que sostuvo o ejemplificaba lo que el proyecto quería lograr y que todos estamos trabajando para lo mismo. Y en cuanto a liderazgo y mejoras, una de las lecciones, sí, hemos escuchado acerca del liderazgo distribuido y entregar oportunidades de liderazgo y vimos, nosotros a propósito trajimos gente para entregar estas oportunidades para poder involucrar a gente en el programa. Pero también aprendimos muy rápido que este tipo de programa no funciona si no estás en tono o en sintonía con los colegios. ¿Se traduce bien? Tienes que estar haciendo cosas al mismo ritmo que los colegios. Tienes que tus planes estén en el lugar, en el momento apropiado del año escolar. De lo contrario, los recursos no se pueden usar. Nosotros tenemos esta situación interesante en Escocia donde, y fue nuevo para mí cuando lo escuché, donde tú puedes eliminar octubre como un mes si quieres hacer algún evento en particular, porque tenemos lo que llamamos tenemos vacaciones en Escocia, pero todas las autoridades toman distintas semanas de vacaciones, porque la fecha de vacaciones era debido a la temporada de cosecha de papas antiguamente. Así que yo pensé, excelente, octubre es el momento perfecto para juntar en nuestra red, de tener una reunión. No hay una semana ahí en octubre donde puedes juntar a todos los actores en un sistema con 2.500, 1.000 colegios. Así que hay que estar a tono, al ritmo del colegio y también con el ritmo del sistema. Datos, datos y más datos. Y Chile es un sistema que está muy enriquecido con datos. Y no es solo datos o data, pero creo que es entender la importancia de utilizar un gran rango de datos y no privilegiar algunos datos sobre otros. Así que tuvimos mucho ojo en asegurarnos que la voz de los estudiantes era escuchado. Utilizamos distintos tipos de datos cualitativos como también los datos duros de resultados que tienden a dominar nuestro ambiente, nuestra área. Así que el uso de datos, el uso de nuestros equipos investigativos en apoyar a profesores a entender cómo interpretar y utilizar esos datos. Lo que encontramos, hubo rápidamente que nuestra suposición es que los profesores entienden muy bien y interpretan bien los datos. Lo que vimos es que hubo una gran variación. Habían algunos expertos, pero después otros que no eran muy expertos. Así que intervenimos y ayudamos a
ayudar a los profesores a analizar datos, incorporar eso al proceso de autoevaluación y también una actualización profesional, que es como un camino de desarrollo profesional conectado al Ministerio de Educación. Y finalmente, utilizar un equipo diverso para apalancar recursos. Nuestras alianzas se volvieron muy tipo emprendedor. No comenzó así, pero era como que comenzaron a expandir los horizontes. Tomar una idea de aquí, podemos conectar esto con esto, podemos juntarlos y hacerlos funcionar. Podemos hacer las cosas distintas. Que se conecta esta idea del cambio cultural que hablaron antes y traer recursos de distintos lados y de lugares no tradicionales. Así que, sí, siendo optimista y de buscar en lugares para recursos, ya sean financieras, capacidades o conocimiento, en lugares donde quizás no creen que existe. Y después, finalmente, para terminar, en un punto que no puedes obligar o controlar el crecimiento. Las cosas se vuelven viral. Nuestra experiencia es que lo que podemos hacer, ya sea en la parte legislativo de reinvestigación, es entregar un marco que permite crear alguna coherencia a las redes que emergen y se están desarrollando. Así que no tenemos estas sobreposiciones o ruido o muchas brechas. Así que pueden tener esa vista general creando un marco sistemático que crea rigor sin imponer ni obligar, que creo que es muy importante. Así que creo que lo que hemos hecho es crear como un tipo de marco coherente que ha apoyado el desarrollo de las condiciones y crear las condiciones y los espacios y lugares donde distintas personas del sistema se pueden juntar para hacer distintas cosas que tradicionalmente no estaban haciendo. Y para nosotros esto ha sido clave para desarrollar nuestras redes o nuestro sistema de mejores redes, que va a estar sostenido por un sistema de redes regionales, hubs o comunidades. Lo voy a dejar hasta ahí y voy a decir que hay distintos reportes, informes, artículos, etcétera, pero muchas gracias por, como dije, por invitarme. Lo he pasado muy bien escucharlo a ustedes y espero que hayan disfrutado de escuchar esta historia de esta pequeña isla en el norte. Gracias.